7 de la mañana con 19 minutos, estamos aquí con la primera entrevista política de la jornada y nos acompaña Javier Velázquez, que es congresista del APRA, miembro de la comisión Óscar López Meneses, así que vamos a aprovechar para hablar de todo un poco. Es que a partir de un tema jurídico, la Fiscalía ha decidido que el caso López Meneses en determinados temas no sea investigado. Vamos a conversar con el congresista a ver qué piensa él de esto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Explíquenos un poco por qué este término, ¿no? Archivar por pérdida de dominio, que ese es el punto clave precisamente para tomar la decisión de archivar. Bueno, a veces el procurador anticorrupción, por unas cuestiones estrictamente políticas, actúan imprudentemente. El señor López Meneses no tiene ninguna investigación penal ahora abierta, hay una de por peculado que prescribió. Entonces, al haber determinado que, que el inmueble donde él vive tenía protección policial y se está investigando quién dio esa indebida protección policial, se han adelantado a pedir que esos bienes sean objeto de pérdida de dominio. Buscando cautelar la figura posible de lavado de activos. El del inmueble. Ahora, no me parece la decisión del fiscal conveniente de haber archivado en este extremo, pero ha dejado, la decisión del fiscal ha dejado abierta la posibilidad diciendo, si bien es cierto no es pérdida de dominio, lo que sí está abierta la posibilidad de que se le pueda investigar por lavado de activos. Ahora, lo de pérdida de dominio tiene que tener elementos muy concretos que el haber accedido a esas propiedades son de manera ilegal. Si bien es cierto el proceso por peculado prescribió, es obvio que también de la misma dimensión y de la misma intensidad de la gravedad tiene el delito de lavado de activos, de tal manera que está allanada esa posibilidad. Me parece que el enfoque que hizo el Ministerio, el Procurador, no fue el más adecuado y por eso... Pero además, te digo, este archivamiento es provisional, porque es de primera instancia. O sea, el Procurador puede apelar esta resolución y lo pueden revisar. Pero ¿cuáles son los cuidados que debe tomar en segunda instancia precisamente para que no sea archivado el caso? Bueno, el tema es que para el fiscal provincial no concurren los elementos necesarios para constituir este tipo penal. No es como en las comisiones parlamentarias donde los parlamentarios te construyen el delito. Acá no, acá tiene que aplicarse el principio de la legalidad. Cuando se invoca la comisión de un ilícito por parte de una persona, la ley es muy clara que tienen que concurrir todos los elementos para que se pueda dar esta figura. En el caso de la pérdida de dominio, la legislación es muy clara. Entonces, creo que si bien es cierto esta resolución puede ser recurrida, está abierta la posibilidad de que se pueda iniciar el proceso de lavado de activos, que todavía días de paso dicho delito todavía... ¿Pero hay elementos? ¿Cómo? ¿Pero hay elementos? Yo no podría decir que lo hay o no lo hay porque de verdad que no tengo las pruebas a la mano. Todavía no lo hemos citado al señor López Meneses a la investigación, pero ni si mucho la menos pérdida de dominio hemos podido... apela a la cautela de los bienes, bien valdría la pena que la Fiscalía hubiera dicho, bueno, vamos a cautelar estos bienes. ¿Qué pasa si hay lavado de activos después? Claro, no, te explico. Si se inicia este proceso, los bienes no se ponen a buen recaudo inmediatamente. Inmediatamente, es todo un proceso que tienen que emplazar a la persona para que pueda acreditar la legalidad del acceso a ese tipo de propiedades. Ese mismo camino es para lavado de activos. Ese mismo camino es para el lavado de activos. Lo que ha habido un error es en el enfoque del tipo de delito, pero no ha quedado a salvo de ese patrimonio, si no puede ser... Pero el tema es que el enfoque mal dado en esa instancia podría generar un mal enfoque en la segunda instancia, lo que generaría también la suspicacia de que no hay una intención o una buena intención de investigar este caso. No, pero como lo ha dicho el fiscal de primera instancia, pueden aquí concurrir dos supuestos. En primer lugar, que el superior confirme. Estamos ante una figura de la cosa decidida, pero tampoco impide que se inicie el proceso por lavado de activos. De tal manera que lo que hay que hacer es reencauzar el procedimiento para ir verdaderamente al objetivo. Además, se está haciendo otra investigación por el tema de la protección indebida, ¿no?, al inmueble. Mientras tanto avanza la investigación en la Comisión del Congreso. Sí. ¿Qué tienen ustedes que contarnos en relación a este caso de este amigo Espinosa, amigo de López Meneses, que dio protección a Humala en el 2006? Sí. Él ha confirmado que dio el 2006 por pedido de López Meneses. Este tema es muy complejo. Nosotros, como este es un tema de inteligencia, nosotros estamos cuidando mucho el debido proceso y acumular toda la información necesaria para poder, cuando vaya el señor López Meneses, se le pueda preguntar todo lo que se requiere. Y una de estas razones es este señor, este capitán que luego forma la empresa Security y que
aparece disponiendo favores por orden de López Meneses. El presidente de la comisión ha anunciado que lo va a citar, pero hay todo un cronograma de actividades. Esta semana hemos terminado con todos los que han hecho la labor operativa de la policía, en la protección policial. Ahora, esta semana, miércoles y jueves, vamos a recibir al director de inteligencia de la policía, la inspectoría, porque inspectoría, 18 meses, un inspector de la policía no puede ninguna manera. Lo detecta inmediatamente. Claro. Entonces, y vamos a terminar con todo el tema policial, y la semana siguiente arrancamos con el comandante general del ejército, el excomandante, el general Howell, también vendrá el almirante Cueto, y luego todos los civiles que de alguna u otra manera han participado, y ahí está este señor, ¿no? Pero el nudo continúa, ¿no? Por lo menos para él, y la semana pasada lo que mencionó es que efectivamente quien dio la orden o no, eso está justamente en el nudo Cueto Salazar. Sí. Y ahí se ha centrado. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cómo van a desenredar no, ese nudo? Bueno, ya hay una primera declaración del exdirector general de la policía, el señor Raúl Salazar. Vamos a escuchar la del almirante Cueto. Pero lo que va quedando duda, y esto sin adelantar opinión, es que hubo una orden superior, por encima de un general, de un coronel, de tal manera que eso se va a tener que determinar con una serie de informaciones y de documentaciones que vamos a recibir. También muy importante la del alcalde de Surco, que tiene todas las grabaciones o los videos referidos a los vehículos que ingresaban a esos inmuebles, ¿no? Y mientras ustedes investigan, y hay que recordar que la renuncia de Pedraza se debió por el escándalo de López Meneses, ahora el ministro Albán lo tiene de asesor. ¿Le gusta esa figura? Por supuesto que no, pero una forma que se han blindado es que el señor Walter Albán anoche dijo en este canal de televisión de que él había pedido que se contrate al exministro Pedraza. Con quien trabajó en la Defensoría, además, ¿no? Pero ¿sabes por qué da esto una mala señal? Porque al almirante Cueto, que es investigado, también se le ha enviado a un cargo diplomático en los Estados Unidos. Es un premio, dice usted, a los implicados. Al excomandante general del ejército. O sea, a todos los miembros vinculados al ejército y al ministro político y al viceministro, que lo han cambiado de cartera, lo han pasado a defensa. Entonces se ve que hay todo un tapabocas generalizado, una especie de manto de apoyo a todos los que son miembros de las Fuerzas Armadas, no tanto así como de la Policía Nacional. Ojo que cuando Walter Albán es nombrado ministro, él en su primer discurso menciona que efectivamente se iba a apoyar, ¿no es cierto?, en aquellas personas que ya habían trabajado y habían ganado experiencia, entre ellos Wilfredo Pedraza, ¿no? Ya lo había mencionado. Bueno, es cierto que hay que darle continuidad. Lo que más ha erosionado la construcción de una política de Estado sostenida y eficiente frente al crimen es que justamente, especialmente en este gobierno, todos han creído de que, como tiene un criterio autista, o el complejo de Adán, creen que ellos descubren la pólvora. El presidente Humala dijo, yo voy a presidir el Consejo Nacional de Seguridad, y le puso 200 millones de soles que nunca se desembolsó, y mira, ahí está. El problema más grave que acusa el país es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, sí, Walter Albán, el ministro del Interior, consideró conveniente tener el apoyo de Walter Pedraza, a pesar de que podamos nosotros tener una observación política, si es para darle continuidad a una política de lucha contra el crimen, es un tema discutible, de carácter estrictamente político, ¿no? Antes de irnos hay que hablar de los expresidentes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el informe sobre Business Track plantea la acusación penal ya contra García, no solamente contra García, sino también exministros del Castillo, Garrido Leca, el ex jefe de la Dirandro, Miguel Hidalgo, y al fiscal que vio el caso, ¿no es cierto? Eso se verá en marzo, en los primeros temas de la agenda. Este es un tema, de verdad lo digo, que afecta gravemente la democracia, la cultura de la sospecha y de la irresponsabilidad en levantar cargos contra, en el caso del expresidente García, un presidente de la República que ha sido, pueden cuestionarse algunas políticas públicas que se pueden haber dado, pero ha sido respetuoso de los plazos constitucionales y de la libertad de expresión. Estos informes que son mamarrachos, que no sirven, que son votados por 3 miembros del gobierno, 3 agentes del gobierno han votado ahí, donde en colegios emblemáticos, en todo, Alan García ha liderado una organización, una asociación ilícita para delinquir. ¿Puede una democracia que va camino a madurar, que convoca a la unidad de los peruanos para resolver un tema de La Haya, pueden haber parlamentarios que se escuden en la inmunidad parlamentaria para
ofender a un adversario de esa manera. Decir Es por eso que se menciona que los parlamentarios construyen los casos a claro, diferencia del Poder mira, Judicial. ¿cuál es el argumento que dan estos irresponsables parlamentarios para levantar ese grave cargo de dirigir una organización delictiva? El decir que porque promovió una política de indultos y conmutaciones. Con ese criterio habría también que procesar a Alejandro Toledo, a Francisco Morales Bermúdez, a Fernando Belaúnde. Lo cierto es que las investigaciones sobre Business Track fueron un poco irregulares, ¿no? Desaparecieron pruebas, Mira, se dieron órdenes, contraórdenes al respecto. Entonces, eso como que también crea la Este es un tema suspicacia, ¿no? discutible. Este informe, en este aspecto lo han preparado los abogados de la señora Gianotti y de Ponce Feijó, que han asesorado a la mega comisión en este sentido. Entonces, el argumento... ¿Cómo van a ver asesorar los por abogados favor, de Ponce Feijó oye, a Carlos, por la favor, comisión? yo no estoy lanzando ninguna... Tráemelo acá, Tejada, y yo le demuestro que él ha sido el que ha recibido toda la... Mira, todos los argumentos que han utilizado los abogados de Ponce Feijó y Gianotti en el proceso judicial han sido reproducidos, ni siquiera se han dado el trabajo de cambiarle una coma en este informe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente de la sala, Sequeiros, plantea de que se debe abrir una investigación en primera instancia en Poder Judicial con respecto a la injerencia política en este caso, la Corte Suprema, que revisa esa decisión en última y definitiva instancia, al revisar el proceso, determina, primero, que la Dinandro actuó con celo y eficacia. Segundo, que no hubo injerencia política. ¿Y por qué desaparecieron USB? ¿Por qué todo el tema de dónde se guardan los archivos? Eso es una mera especulación, Carlos, pero al final de cuentas, si en el supuesto negado que se diera paso a tu preocupación, eso ya ha sido investigado. Y los únicos que pueden investigar son los jueces. Y si los jueces en la última y definitiva instancia han dicho no ha habido injerencia política en este proceso. Bueno, sí, porque Entonces, se dio facilidades inclusive a algunas autoridades para que todo vayan. eso ha sido revisado. Alguien fue también premiado en Estados Unidos con un buen puesto, no, ¿eh? Claro, No salió se olvide, ¿eh? alguien cercano al partido aprista. En el proceso, en el proceso judicial se determina que el aporte de este señor fue muy importante para determinar la responsabilidad de estos delincuentes, porque al final de cuentas lo que está haciendo este borrador de informe que ha sido presentado para el Pleno es que al final de cuentas son inocentes la señora Gianotti y Ponce Feijó, y los delincuentes son los exministros y funcionarios. Esa es la imagen que estamos dando ante el mundo entero. Uno de entero. los testigos importantes en el caso Business Track, que no llegó a firmar además el papel, ¿no es cierto?, de su testimonio, sale del país con un buen cargo, digamos. Bueno, eso ya se ha investigado. Siempre se protege a las personas que dan información relevante. Pero ya importante. no vale su testimonio porque no firmó el testimonio. Aunque no fuera así, en el proceso judicial han tomado parte de esa información que él dio y los jueces han determinado que era información relevante. Aquí lo concreto es lo siguiente. El gobierno del señor Humala quiere castigar al único gobierno que fue capaz de meter tras las rejas a los chuponeadores. Con esto, el Congreso, si aprueba este informe, y yo creo que no lo va a hacer, es que le va a entregar públicamente un certificado de buena conducta al señor Ponce Feijó, a la señora Gianotti, y va a castigar a los exministros y al presidente de la República, que fue, dígase en el paso, que es el único gobierno que se pudo meter tras las rejas a chuponeadores. ¿Acaso aquí, en este gobierno a 3 años, dirigido por un militar, acaso ha habido... la policía, alguien ha podido determinar quién chuponeó al ministro Cateriano que pedía luz verde para comprar? Sobre el caso de fondo de Business Track, nunca se supo la verdad, ¿no es cierto? Porque desaparecieron las pruebas también, entonces eso ha generado suspicacias también respecto a lo que se estaba protegiendo. No, pero te digo una cosa, vamos a ver. El contenido de esos UCBs fueron investigados a través de los petróleos, fueron investigados. Y lo que se investiga a través, en Business Track lo que se ha investigado, quiénes fueron los que perpetraron el delito de chuponeo ilegal. Y la justicia ha determinado que había una organización delictiva presidida por Ponce Feijó, Gianotti y otros, que se dedicaban a hacer el chuponeo delictivo en forma industrial para venderlo y extorsionar personas. Han sido condenadas. Entonces, con este informe lo que están haciendo es dándole un diploma
de buena conducta a estos delincuentes, el Congreso va a dar ese triste espectáculo y castigando a un gobierno democrático que investigó este hecho. Nos tenemos que ir ya dejando BTR, pero sin olvidar narcoindultos, caso que la Fiscalía ha archivado. Tejada ha señalado al diario La Primera. Lo más lamentable y delicado es que hay casos de conmutaciones de puño y letra de García. Entonces aquí la hipótesis podría ser que ahí donde hubo un acuerdo económico llegaba al más alto nivel. Para que veas, pues, para que veas. Esto, si tú lo trajeras a Tejada acá frente a mí, no podría argumentar y sustentar esto, porque esto se lo han preparado en Palacio de Gobierno. Esta es la comisión del veto. Esto ha sido investigado por el fiscal. Porque la experiencia política también está un poco desbalanceada ahí, Esto, te lo digo, esto lo ha investigado el Ministerio Público. Y todos sabemos que si interpretamos solamente, literalmente, la Constitución, que lo hace un estudiante de segundo año de primaria, establece que la atribución de dar indultos, conmutaciones y gracias presidenciales es una atribución constitucional exclusiva y excluyente del presidente de la República. Que hay precedentes en que estas comisiones administrativas que organizan el expediente para la solicitud, sus pronunciamientos no vinculan. Entonces, si al presidente le alcanzan un expediente y la comisión propone, le dice, no consideramos que se debe otorgar el indulto, el presidente, utilizando su facultad constitucional, puede otorgarlo. Pero nadie está Y eso no cuestionando es un la delito. prerrogativa. Eso es lo que está cuestionando el informe. Es que no se está cuestionando la prerrogativa, es lo que motiva que se utilice Y la te digo lo prerrogativa. siguiente, fíjate, mira cómo el papelón que hace esta comisión. Por estos mismos hechos en los que encuentran delito, el fiscal ya lo archivó. ¿Y por qué? Porque esta comisión ha utilizado, no olviden, ha utilizado el informe que hace el fiscal Javier Delgado. ¿Saben quién es el fiscal Javier Delgado? El que se reunió irregularmente con el delincuente, el narcotraficante Brasil. Entonces, él le ha servido de fuente de información a la mega comisión para levantar, no a toda la mega, sino a los 3 agentes del gobierno, para levantar este cargo. Esos hechos han sido investigados por el fiscal. Bueno, y además no se puede decir que el expresidente García lideró una organización delictiva para delinquir por haber desarrollado una política de conmutaciones. Bueno, pero parece se puede ser que cuestionar no que solo... es buena o mala, pero por ese solo hecho, por eso el fiscal lo ha desestimado. No, Ahora, no, lo que va a pasar es que esto lo van a tener que archivar, porque... Vamos a ver qué pasa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, conversamos con Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA y miembro de la comisión Óscar López Meneses. Hablábamos pues de todo un poco, ¿no es cierto?, a nivel política. Hacemos una pausa.